Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, amén. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Me alegra verte. Te doy la bienvenida a este en vivo, a este programa de Experiencias con Dios. Desde hace Eh, rato teníamos la invitación en agenda. Muchas gracias, de verdad que me alegra poder esta noche estar acompañando en este programa. Sí, pero no había habido la posibilidad. Habían otras cosas por hacer, pero hasta hoy se dio la oportunidad, gracias a Dios. Sí, damos gracias a Dios de que ya podamos tener la oportunidad. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando y les invitamos a compartir el en vivo por Facebook, por WhatsApp, pasárselo a alguien que ustedes crean que le va a beneficiar, que es palabra de Dios y que la va a atender, que va a escuchar. Vamos a hablar acerca del tema de la respuesta de Dios en el desierto. Para el desarrollo de este programa, de este tema, tengo a una invitada especial. La presentación oficial es que después de más de 10 años de amistad, después de muchas charlas, por fin estamos en este programa. Les presento a una de mis mejores amigas, Sandra Yureni Silva. Yo quiero que ella se presente un poquito, hable un poquito de ella, hable un poquito de su vida, hable un poquito del trabajo en el ministerio, mientras vamos compartiendo el envío. Te Amén. escuchamos. Pues sí, como lo dice mi amiga Diana, tenemos yo creo que más de 15 años sin Ay, sí, mucho aguantarte. el aguante ha sido mutuo. Sí, 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 es como el matrimonio. Exactamente, pero de verdad que ha sido de bendición nuestra amistad y ha sido también, yo digo que propósito de Dios, Amén. porque cuando estamos en los desiertos ha sido como esa ayuda. Sí, Ha sido esa ayuda. Bien, como la hermana Diana decía, mi nombre es Sandra Silva. Soy de Paz de Ariporo, Casanare. Vivo aquí en Paz de Ariporo. Voy a cumplir 3 añitos de casada. estás en luna Y, de miel. ¿Y qué más les podría decir? Contenta de estar en este programa. Eh, no sé si seré la más indicada, pero bueno, por la gracia de Dios, Dios permite que esté en este programa y también gracias a mi amiga que me invita y yo sé que será de bendición para nuestras vidas. Amén. En este momento, ¿qué trabajo desarrollas en la iglesia? En la iglesia, por la misericordia de Dios, trabajo con los adolescentes, también trabajamos mi esposo y yo con los jóvenes y hacemos parte del grupo de alabanza. Amén. Bueno, quizá en otra oportunidad podamos tenerlos como pareja o podamos tener a tu esposo hablando de otros temas. Sería excelente que esa no sea la única invitación que nos haga. Que esta no sea la última de sí. Exactamente. Y de verdad que me alegra en esta noche también poder ver algunos de los jóvenes y algunos de los adolescentes que están conectados. No sé, aquí sale la hermana Luisa Bustos, entonces la saludo en el amor de Dios y también Edwitar, si nos está viendo, sea bienvenido a este programa y quédense hasta lo último y compartan que yo sé que va a ser de bendición para todos los que nos oyen y para nosotras también. Amén, amén. La idea de esto es que eso sea un tiempo de bendición, no solamente para compartir la palabra, sino para todos los que ven. A veces pensamos que pronto esos tiempos son
para otro tipo de cosas que no son beneficiosas. No, este espacio lo hemos sacado para hablar y compartir la palabra del Señor, que sea edificación. No una predicación, sino que sea como una charla, que podamos hablar y podamos compartir de temas que van a edificar no solamente nosotros como comunión, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, sino internamente nuestra comunión personal con el Señor. Nos va a ayudar a crecer. Bueno, y ya Amén. creo que sin más preámbulos, podemos entrar en este tema. Antes de entrar en el tema, quisiera hacerte una pregunta. Cuando escuchaste este tema, la respuesta de Dios en el desierto, ¿qué fue lo primero que pensaste? Mm, que todos pasamos por diferentes desiertos y a la verdad no es un tema fácil, yo creo, pero que todos han tenido que vivir ese desierto. Y también lo llevo a relacionar en relación con la historia de Agar en la palabra del Señor. Tremenda Sí. historia, ¿por En- qué? Porque siempre hablamos de historias, por ejemplo, de Abraham, de los patriarcas, de pronto de los discípulos, y hay esas historias pequeñas que nos dejan mucha enseñanza. Yo creo que esa sería una historia muy práctica para desarrollar hoy ese tema. Quién era Exactamente. Agar? A las personas de pronto que no saben, para ponernos al día. Bueno, en Génesis podemos encontrar esa historia. Si usted pronto ya tiene tiempo, puede abrir su Biblia y podemos ver, ya les comento, en Génesis 21:8 podemos encontrar esta historia, pero también en Génesis capítulo 16 se nos habla de Agar. Agar era una mujer egipcia, eh, esclava, Amén. eh, estaba eh, siendo esclava de pronto, o era la esclava de Abraham y de Sara, que de pronto podemos relacionar más o nos acordamos de pronto más de Abraham y de Sara, por muchas historias o por muchas predicaciones, pero Agar es como muy poco hablada, pero de verdad que tiene una enseñanza muy profunda. Y esta mujer era una esclava que estaba como al servicio de Abraham y de Sara. Amén, Agar. Recordemos que esta esclava fue adquirida cuando Abraham pasó por Egipto. Y entonces cuando ya deciden irse de ahí, ella fue tomada como la esclava de Sara. Eh, pero pues pasan cosas, ¿no? Todo no puede ser perfecto. Las relaciones humanas son complicadas. Y más, por ejemplo, en este caso, en ese tiempo que se podían tomar esclavos, imagínate, que unos tenían mayor valor que otros. Complicado ese tiempo. Yo creo que yo no hubiera podido vivir ese tiempo. Sí, era Definitivamente revelado. no. Me hubiera arreglado. Hermana, no me exponga. Bueno, ¿por qué entonces Agar terminó en el desierto? Para entrar en esta escena, dibujemos la escena. ¿Por qué ella estaba en el desierto? Bien, luego de que ella es esclava, la verdad, no sé cuántos años habría pasado de que Pasada. ella seguía de esclava en aquel lugar, pero resulta que Sara era una mujer estéril y para las mujeres en aquel tiempo la esterilidad era una maldición. Y algo que podía yo ver o analizar, ¿por qué era tan fuerte uno ser estéril? Porque para todas ellas había como la posibilidad de que de ellas viniera Jesucristo. Por eso Amén. para ellos era tan fuerte el ser esclavo, perdón, el ser Ser estéril. estéril. Em, Esto no fue un problema que de pronto Agar se lo buscó. Fue un problema de Sara por la falta de fe que ella tenía. Y yo creo que también, interrumpiéndote un poquito, yo creo que también era una
una de los pilares para el Señor poderse manifestar en lo imposible. Porque si nos ponemos a ver, muchas de las mujeres que hacen parte de la genealogía de Cristo no podían tener hijos. Entonces, si ellas hubieran podido normalmente tener hijos, no hubiéramos nosotros de pronto, no pudiéramos nosotros gloriarnos de la obra del Señor en medio de algo que no podía ser. Entonces yo creo que también fue un escenario perfecto para el Señor gloriarse. Cuando el hombre definitivamente no puede hacer nada, ver la obra de Dios. Ya cierro el comentario, puede seguir. Exactamente, no, y ¿sabe qué me impresiona, hermana Diana? Que con todas aquellas personas que Dios tenía un plan, un propósito, con la mayoría había como esta imposibilidad. También. Pues, Ya se salía de sus manos. exactamente, tendría que ser algo directamente de Dios porque humanamente no había nada que hacer. Amén. Entonces, volviendo al tema, esta mujer, Sara, yo digo que le faltó mucha fe porque ya Dios había prometido que la descendencia de ellos sería como la arena del mar. Amén. Y entonces ella dice, bueno, yo no le puedo dar hijos a Abraham, entonces Abraham tome a Agar, ella es nuestra esclava, y podemos hacer lo que queramos con ella porque eso era un esclavo, Sí. simplemente pagaban y con esas personas podían hacer lo que quisieran. Tómela y por medio de ella, permíteme sentir el ser madre, pero esto no iba a suceder, esto lo que iba era agrandar un problema, porque no A estaba empeorar dentro las de cosas. los planes, exactamente, no estaba dentro de los planes de Dios. Para Dios era glorificarse y era obrar ahí en lo imposible Amén. y que Sara pudiera tener sus propios hijos. Pero entonces vemos que eh, Abraham lo que hace es que obedece a su esposa, toma a esta mujer queda embarazada de Ismael y empezamos a ver una serie de acontecimientos que a mí me impresionan porque ya había leído esa historia, pero cuando uno de pronto Se vuelve detiene. exactamente, vuelve a leerla, encuentra muchas cosas que la verdad no sabía y me impacta que esa mujer cuando ella tuvo ese hijo, hubo como un engrandecimiento en ella. Y en la Sí. palabra del Señor lo podemos encontrar que esta mujer se alzó o esta mujer se Empezó a enalteció, menospreciar. ya no era, ya no era esa Agar sumisa, sino que era una Agar que estaba como a la defensiva contra Sara también. No sé usted qué pueda agregar acerca de eso, si leyó o si sabía o no sé. Sí, a mí me llama mucho la atención que siendo, permitiendo a un Dios que ella concibiera, porque Abraham la pudo haber tomado y conocerla como mujer, pero ella no necesariamente tenía que haber concebido, pero el Señor lo permitió y la actitud de ella cambia. Exactamente. Sí, al cambiar la actitud de ella, se empieza en el ambiente, se torna pesado. Lo que hablamos ahorita de las relaciones humanas. Sí, Ella porque de un ya no, momento, perdón, ya no era como, quizás inició el conflicto entre ella y, y Sara, su señora, pero sí, todo esto se salió de control, que era como un vaivén, o sea, peleaban entre juntas, yo me imagino, ahí la Biblia no lo explica, ni qué se decía, ni nada de esto, pero no sé con qué palabras de menosprecio de pronto decía, trataba a Agar a Sara y Sara a Agar. De pronto le decía, pero igual usted es una simple esclava y ya, sí, tiene un hijo de
de Abraham, pero simplemente es una esclava. Y de pronto la otra la hería diciéndole, pero por lo menos Pero tengo un tengo hijo. un... Sí. Exactamente, y si no tiene la oportunidad de ser mamá. Entonces esto se volvió un conflicto y para muchas personas eh, dicen, no, qué afortunado Abraham, tenía muchas mujeres. No, No, eso no era nada fácil lo que estaba viviendo Abraham por simplemente su esposa no confiar y esperar en Dios. Esto se le formó, fue un conflicto y yo creo que en caos. ese momento no había paz y yo creo que diría, ¿y ahora yo qué hago con estas dos mujeres cada nada agarrándose? ¿Y cuál fue la solución de Sara para terminar esa situación? Porque Sara no aguantó más. Sara no aguantó, pero fue Agar quien dijo yo me voy. Fue Agar Sí, la quien dijo yo me voy. De pronto ya estaba como muy afligida, ya no era solo el tema de ser esclava, era el tema de estar agarradas, por decirlo del así. conflicto que mantenía con, claro, Exactamente, entonces dice yo tomo a mi hijo y mejor me voy, pero ella se fue y cuando estaba, llegó al desierto y cuando estaba en el desierto se le presenta el ángel de Jehová y le dice que no. ¿Y sabe qué me impresiona? ¿qué te impresionó? En palabras textuales, Dios le dice, venga, Agar, agacha tu cabecita, ¿sí? Y mire, Vuelve otra vez sumisa a esa persona que la tiene por esclava. Y entonces Agar, ¿qué tuvo que hacer? Volver y de pronto hacer la misma que era antes de tener su hijo y empezarse a someter nuevamente a Sara. ahí quiero agregar algo y es que ella no era, eh, no era, por decirlo de cierta manera, de la familia de Abraham. Entonces el Señor había hecho una promesa a Abraham y el ángel de Dios se le presenta y ella tiene una experiencia con Dios por la intervención de Abraham, porque ella había hecho, ya entró a ser parte de, pero si no hubiera sido así, ella no hubiera conocido, no hubiera tenido una experiencia de esta manera. Entonces, de ahí la importancia de el entorno que nos rodea. Ya puedes continuar. Y ya después, más adelante, podemos ver que en Abraham había una gran preocupación. Ya esta mujer vuelve, pero las cosas no iban a suceder como antes. O sea, yo creo que aquí, cuando había la oportunidad, todavía se hablaban con menosprecio o sea, no podía volver a ser de pronto la esclava sin hijo. Ni La cosa Sara, empeoró, exacto, exactamente, ni Sara podía verla como simplemente la esclava, sino que en ella había ahí algo en el corazón que era rivalidad. Sí. exactamente. Y ya entonces Abraham pide misericordia por su hijo. Y, Las cosas y empeoran tras el nacimiento de Isaac, porque dice exactamente. que ella se burlaba de Pero Isaac. mucho antes, entonces, Abraham lo que hace es que pide misericordia por su hijo porque Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, ahí yo creo que, y le habla a Sara también y le dice, es que de va, usted va a poder tener hijos. O sea, mi promesa no fue solo para Abraham. Yo no le dije a Abraham que simplemente iba a ser que de él haría descendencia grande o que haría una nación de él por medio de otra mujer, sino que cuando yo le Sí. decía esto a Abraham, se lo estaba diciendo a usted, porque usted es la mujer de él. Entonces, en estas circunstancias, Abraham se preocupa por su hijo, Abraham pide misericordia por Isaac, perdón, por Ismael y, y Dios más adelante podemos ver el resultado de esta misericordia
que pidió a Abraham por su hijo Ismael. Amén. Yo creo que lleguemos a la partecita donde empeora la situación y empieza entonces el caos en el desierto, porque el tema es la respuesta de Dios en el desierto. Y toda esta historia es amplia y es compleja y yo creo que las mujeres entendemos a la perfección el conflicto que vivían estas dos mujeres, pero tenemos que avanzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo llega entonces de nuevo Agar al desierto? ¿Qué pasó? Bueno, pues como usted comentaba, todo empeoró cuando nació Isaac. Eh, los conflictos siguieron y algo que me impresiona, que nunca lo había visto de esa manera y aparece nuevamente como en Gálatas, el problema era que Ismael iba a repetirse la historia de Caín y Abel. Podría, sí. Eso, exacto, o sea, a eso había llegado. El odio no simplemente era de pronto de Sara o la rivalidad entre Sara y Agar, sino que iba más allá. Aquí el problema es que Ismael también estaba sintiendo odio o exactamente o algo fuerte porque había llegado alguien como a quitarle el puesto. Sí, claro. Entonces esto era algo que se iba a salir de control y era algo que posiblemente si Dios no interviene ahí que esa mujer salga al desierto, hubiera habido una tragedia, pero como en Dios no hay casualidades y Dios tiene todo bajo control, pues ya ese era como el plan de Dios que para librar que esa tragedia fuera llevada a cabo. Entonces, esta mujer, Sara, empieza a decirle a Abraham, sáquela. Sí. Y Abraham se dio, o sea, no es que Abraham de pronto tuviera una inclinación por esa mujer, simplemente yo creo que sucedió el momento de que ella le dijo, tenga ese hijo con ella y ya, o sea, para Abraham solo fue la experiencia de tener un hijo y nada más, no es que Abraham se quedó ahí con Agar, porque Abraham Ella no pasó a ser amaba. su esposa, ella quedó siendo una concubina de un solo momento para engendrar un hijo y fin de la historia. Exactamente, entonces en este conflicto es cuando Sara tiene su hijo, Sara ya era viejita. Dice la palabra del Señor que ya había pasado la costumbre de las mujeres. O sea, Dios es perfecto porque aún en eso, ese era el tiempo de Dios para que nosotros entendamos y para que Sara entienda que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios de milagros, que Él no va a hacer las cosas cuando para nosotros es posible. O sea, Él se glorifica, es en lo Eh, imposible. yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte, pero solamente para enfocarnos en esto, los escenarios de Dios para obrar. Yo creo que tiene todo que ver porque definitivamente tendríamos que hacer una segunda parte para hablar de los escenarios de Dios. Me llama mucho la atención que nosotros muchas veces no entendemos el tiempo de Dios, como dice la hermana Diana Saurit en uno de los comentarios. No entendemos el tiempo de Dios y creemos que cuando nosotros creemos, o sea, cuando nosotros vemos que el tiempo se da, creemos que es el justo momento para que la situación se dé, para la respuesta, para la solución. Y el Señor, resulta que ese no es el momento de Dios porque el escenario de Dios no está todavía completo. Pero bueno, yo creo que esto dejémoslo para esa segunda parte y continuemos con la historia. ¿Cómo Él salió entonces Agar de esa familia? Perdona, amiga, él se mueve en medio de lo imposible y Amén. el problema de nosotros es que nosotros queremos que Dios obre a lo que yo quiero, al tiempo, que Dios como que se sujete a mí, a lo que yo veo, pero el tiempo de Dios es perfecto y Él obra Amén. en el tiempo, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él porque Él es soberano.
Amén. y, y es el Dios de lo imposible. Todo Toca que segunda parte, hablar específicamente de ese tema, segunda parte. exactamente. Bueno, entonces para no salirnos tanto del tema, eh, Abraham dice, bueno, haga como usted quiera. Entonces esta mujer le dice, sí, que se vaya. Entonces Abraham, muy de mañana, alistó todo, le dio un odre de agua y esta mujer se fue a vagar por el desierto. Mm, no me imagino la tristeza que ella llevaba. Era su hijo, no importa las circunstancias en las que ella lo hubiera tenido, pero igual era su hijo. Amén. Y el desierto no es nada fácil. Eh, el desierto está lleno de, en las noches frío, en el día de calor. Amén. No sé cuánto, de pronto era demasiado también de extenso lo que ellos tenían que caminar. Y en el desierto hay, ¿qué podría yo decir? Un 80-90, en algunos más que otros, las probabilidades de muerte. Amén. Entonces yo Hay creo otros que peligros, hay robo, hay animales. exactamente la escasez de agua, Amén. también leía y algunos de pronto pueden ser más fructíferos, pero otros nada, o sea, ni árboles ni nada. Entonces, yo creo que es simplemente ella hacerse la idea de que salía sola, de que ya no estaba la ayuda de Abraham, de que de pronto económicamente o bueno, no sé, en cuanto a la alimentación, yo creo que ella llevaba ahí en su pensamiento, en cualquier momento nos va a faltar el agua, en cualquier momento nos Se va a va a dar acabar la hambre, comida. en cualquier momento podemos morir de frío, podemos morir de calor, o sea, lo que esa mujer estaba viviendo no era nada fácil. Así que de esta manera aparece Agar en el desierto errante con su hijo. Y su hijo era un hijo como de 18, 20 años ya, más o menos. Había transcurrido todo ese tiempo. Y, pero igual, aunque el hijo ya estuviera grande, el amor de mamá siempre es amor de mamá No, y en hasta... ese tiempo no es como ahora, que por ejemplo la mayoría de edad en este país es 18 años. En ese tiempo un hombre era ya un hombre, se entraba a los 40 porque vivían muchísimo más tiempo. Ya Exactamente, después con el tiempo. Entonces podría decirse, y por eso dice la palabra, que el muchacho, si bien es cierto, exactamente. una edad de 20 años es un muchacho, pero en ese tiempo se considera aún más. Para Agar era su niño y además era Exacto, su único hijo. sí. Y ¿Cuál fue la esa era actitud de Agar la- frente a este desierto? eh, pues vea que me impresiona que aunque ella había tenido un encuentro con el ángel de Jehová, eh, en el desierto su actitud fue de lloro, fue de desespero, de angustia, pero no de humillación a Dios. Esto, ¿sabes qué me viene a la mente? Ujú. Muchos de los desiertos que pasamos nosotros en la vida espiritual. Porque hay momentos en los que el Señor nos aflige y entramos en un desierto y tenemos esta misma actitud de Agar, donde hay lloro, donde hay lamento, pero no hay humillación. Exactamente. Y tenemos ese corazón duro y incluso los desiertos que nosotros como seres humanos o como cristianos el Señor nos permite vivir es para que haya esa humillación, es para que haya esa sensibilidad en nosotros Amén. por Dios, esa sensibilidad al escuchar su palabra, esa sensibilidad al cantar. Todo esto es producto de un desierto, o sea que el desierto para esta mujer fue necesario y para nosotros los cristianos sigue siendo necesario, aunque cuando pasamos por el desierto sentimos morirnos, sentimos
como seguir la toalla, sentimos que ya no podemos más, o Señor, esto es muy duro, ya quiero salir de esto, pero es necesario el desierto en nuestras vidas porque eso saca el desierto, humillación y Amén. sentir ante Dios. Yo creo que también la dependencia de Dios, porque cuando las cosas se salen de nuestras manos, es donde entendemos que si no hay intervención de Dios no pasa. Y Cuando así es nosotros como podemos, era en el desierto, es exacto, encontrarnos. Pues ella tenía a su hijo, ¿no? Pero en el desierto, cuando nosotros pasamos el desierto, es estar Dios, yo y el diablo. Ahí solo caben sí las tres señora, personas, que fuera solo Dios y yo, bien, pero también viene la presión o la opresión del enemigo a decir sí. que no puede, ya no puede avanzar más, ya Dios la dejó aquí en el desierto. em, Yo creo que Agar en uno de esos momentos, Porque ya no hay solución. exacto, yo creo que Agar en uno de esos momentos en el desierto, dentro de su angustia, podría pensar y dudar de todo lo que el Señor le había prometido a Abraham, porque él le había prometido que, le iba a dar- que la descendencia de él iba a ser como las estrellas del mar, y decir, bueno, este no es el hijo de la promesa, pero aún así él prometió bendición sobre este hijo. Y ver que, aunque le prometió algo súper grande, lo que ella tiene enfrente es una imagen que no tiene nada que ver con lo que el Señor le prometió a Abraham. Y yo creo que así pasa con nosotros. Iba a Antes de decir yo, entrar en esos desiertos, el Señor exactamente. nos promete cosas. Te voy a usar, te voy a hacer esto. De pronto, si alguna persona está enferma, voy a darte sanidad. De pronto, si alguna madre está orando por sus hijos. Y la realidad, la imagen que tenemos enfrente es todo lo contrario. Yo hace días hablaba con una amiga, yo creo que ella está por ahí conectada, y le decía, es que la probabilidad de que se den las cosas no es cero. En este momento la probabilidad de ver eso que Dios me ha prometido es -1. Y ella me decía, ¿cómo así? Yo le decía, porque cuando estaba en uno tenía fe y tenía esperanza de que se podría dar. Pero ahorita que estoy en -1, ya el cero está arriba de mí. El cero fue, definitivamente yo no puedo hacer nada. Y el -1 es, si Dios no hace, no pasa nada. O sea, eh, definitivamente si el Señor no interviene aquí, no pasa nada. Pero cuando nosotros tenemos Pero esa, que, perdón amiga, es como por lo largo que se nos hace el desierto, exacto, a ese punto quería por lo, llegar. por lo largo, lo extenso que se nos hace el desierto. Y empezamos de pronto a escasear de esa fe porque vemos alrededor y no vemos nada, solo vemos peligro, solo nos vemos solos. Sí, Eh, Como lo decía antes, decimos, Dios no está aquí, como le se pasó olvidó. de pronto a Agar. Yo creo que el momento más duro fue cuando ella dice, le dice a ese muchacho, vaya, siéntese allá debajo de un árbol y yo me Ujú. voy a retirar. O sea, yo creo que mandó a su hijo a sentar allá, pero ella dijo, yo me voy a retirar porque no quiero que ver a mi hijo Porque no morir. ver, sí. En, Exactamente, es, en ese momento, lo único que ella tenía en la cabeza era muerte. exacto. Estaba en -1. Que ya no había nada que hacer. Yo creo que ella había agotado esperanza buscando, de pronto pidiendo, de pronto buscando en el mismo desierto, esperando encontrarse a alguien, esperando que la experiencia que tuvo, perdón, esperando que la experiencia que tuvo hacía un tiempo atrás, donde el ángel se le apareció en el desierto, se repitiera. Pero no, no pasó. Y cuando nosotros estamos en esas situaciones que decimos, bueno, Dios me habló, pero no, esta vez, ahí es donde te digo que donde quería llegar, porque como no nos habló esta vez, porque de pronto ha pasado tanto tiempo que no nos habla y que no nos indica, que no nos da dirección, porque de pronto ha pasado tanto tiempo en que no nos restauró como lo hizo la última vez, entonces ahí es cuando nos cansamos, ahí es cuando no solamente hace falta la sed de estar en cercanía con Dios, ahí es donde empieza la humillación a chocar, como a decir,
Usted no puede, dése cuenta que usted es humano y dése cuenta que definitivamente la intervención de Dios es lo que puede hacer. Pero yo creo que el tiempo en el desierto es lo que hace que una persona piense en morir en medio del desierto, porque si bien es cierto el Señor nos permite para edificación de nuestra vida, siempre vamos a pasar por ellos. O sea que no es una opción morir en ellos, pero cuando estamos en ellos sí consideramos morir. Y Agar es un claro ejemplo de eso. Claro, humanamente pensamos eso. Humanamente pensamos eso, qué triste, ¿no? Qué triste es el Y ser lo otro humano. es y lo otro es que lo que usted decía, a veces Dios nos habla a nuestras vidas, de pronto a través de su palabra o de pronto más específico a través de profecías, ¿sí? Y, y viene y nos habla y dice, tengo propósitos con usted, voy a hacer de usted esto, esto, esto y esto, pero en el momento nos emocionamos de cómo Amén. Dios planes con nosotros. Uy, qué buena palabra, eso era lo que yo necesitaba. Yo quería saber cuál era el plan de Dios, en qué quería Amén. Dios usarme, pero olvidamos que tenemos que pasar un proceso. Y ese proceso, esos son los desiertos. Amén. Y que Dios dice, voy a hacer y lo voy a usar, pero no nos dice el tiempo. No nos dice el tiempo. Y Y siempre hacemos cuando cuentas muchas veces. hacemos cuentas y ya queremos ver eso, pero necesitamos a veces pasar por ese desierto para afianzar nuestra fe en Dios, para confiar en Él y aunque no veamos nada, yo creo que en esos momentos lo que nos fortalece, eh, la oración que hacemos, a veces como que esa oración parece que no fuera suficiente. Uy, Esa sí. oración parece que, Dios mío, aquí lo estoy haciendo de lo más desgarrador o esto es lo último que me queda y si Es usted no todo hace algo, yo muero aquí. esto es todo de Yo- mí, sí. Exactamente. Pero Dios quiere ahí fortalecer nuestra fe porque no estamos viendo nada, 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 nada. Pero Dios está trabajando y Dios está fortaleciendo ahí nuestra fe, la confianza en Dios y en ese desierto, de verdad que, como le decía, a veces solo está usted, Dios y el diablo. Y el enemigo. Y ¿Cuál fue el punto de quiebre entonces? ahí no puede intervenir papá, ahí no puede intervenir Nadie. mamá, ahí no puede intervenir esposo, simplemente Nadie. va a ser la experiencia de usted con Dios, porque Amén. ahí vamos al desierto, a tener una experiencia y un encuentro con Dios. Sí. Yo quiero preguntarte, ¿cuál fue el punto de quiebre de Agar? ¿Cómo fue que las cosas cambiaron? Recordemos el tema de hoy, la respuesta de Dios en el desierto. ¿De qué manera entonces el Señor respondió, teniendo en cuenta que Agar no se había humillado en el desierto? Exactamente. Primero, pues viene por misericordia a Abraham y a una promesa que, como dijimos al inicio, Dios le hizo a Abraham y Abraham le reclama por Ismael, perdón, y él le dice como que Abraham, tranquilo, de él también haré una nación, pero, pero viene por el lloro de Ismael, porque Ismael también lloró. Y a veces, ¿saben? De cierto, creemos que Dios no nos oye, pero ahí Dios escuchó la voz de él. Ahí Dios se inclinó a su lloro y le da una promesa a Agar nuevamente, porque ya Dios había hablado, ya de pronto ella sabía y había tenido un encuentro con el ángel de Jehová, pero no había sido como suficiente. Ahora viene a recordarle y a decirle, yo también tengo planes con él, levántese, este desierto que está
por el que está pasando no es para morir, no van a morir, de aquí van a salir, levántese que yo tengo planes con su hijo. Amén. Ahí yo quiero anexar algo. Y es que muchas veces pensamos que en esos momentos de desierto, que no son tan fuertes, creemos que el llorar eh, no, como que no contrista el corazón del Señor, como que el Señor no tiene empatía con nuestra situación, porque a veces lloramos y como que no vemos la intervención. Cabe mencionar que hay muchas personas que creen que el mover de la mano de Dios es solamente con el lloro y el Señor conoce la intención. Pero en este momento el Señor se compadece de lo que nosotros nos compadece, de lo que nos hace sufrir a nosotros. Y en este momento, tras ese lloro de Ismael, no fue un lloro de pronto, no solamente de desesperación, sino que fue un lloro como de auxilio, fue la necesidad tan grande, como decías, fue el dar todo de él y ver que definitivamente no podía hacer nada. Entonces fue el rendirse. Podemos decir que este lloro fue un lloro pidiendo auxilio y una persona solamente pide auxilio cuando se da cuenta que no puede salvarse por su propia cuenta. Y más un hombre. Entonces, exacto. Entonces el Señor vio ese lloro. ¿Y qué dice la palabra entonces? Eh, de ese lloro, cuál fue la respuesta de Dios? Creo que eso está en el versículo 17 del capítulo 21. Quisiera que leyeras ese versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Esas preguntas créeme que me gustó muchísimo, porque el Señor sabía perfectamente qué estaba pasando, pero el ángel de Jehová le pregunta, ¿qué tienes? Y el Ay, Señor, yo quisiera, y el Señor quiere que nosotros le digamos que a tenemos. ese punto iba a llegar yo. Que Él no sepa lo que tenemos Exacto, o el punto de quiebre o el dolor ahí en medio del desierto, Dios lo sabe. también. Pero Él necesita de que nosotros le digamos qué tenemos y cómo nos Exacto. sentimos. Pero yo creo que ese que tienes tiene mucho trasfondo. Lo primero, el Señor conocía la situación. Como segundo, el Señor quería que hubiera comunión, que al contarle es empezar a tener comunión con otra persona, y en este caso, pues con Dios. Entonces él quería que le contara. Como tercero, la está invitando a que abra la boca y que clame, que diga, porque no solamente es el llorar, sino abrir la boca y expresar, Señor, necesito esto, ven, interven. Entonces le pregunta, ¿qué tienes? Yo quisiera hacer la pregunta a los que están conectados, a los que van a ver el video más adelante, y preguntarles, ¿cuál sería tu respuesta si el Señor te dijera, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué desierto estás? Y que el Señor te dijera en esta noche, ¿qué tienes? Recordemos que no solamente es por el lloro, sino es entrar en comunión. Recordemos que el Señor sale a darle una respuesta. Mire que el Señor sale a dar la respuesta, pero le hace, antes de todo, le hace una pregunta, porque Dios no está interesado solamente en responder nuestras peticiones y contestar nuestras peticiones, sino en crear ese vínculo, en tener una comunión cercana con nosotros. Así que esta pregunta me encantó cuando la leí. ¿Qué tienes? No Y, conozco pues la petición de cada uno de ustedes. Si el Señor me preguntara a mí en algún momento, yo creo que estaré contando, estaré hablando. En la segunda parte les voy a cantar. El Señor pero, preguntarme. exacto, pero ¿sabe qué? Es que a veces nos sentimos tan agotados Sí, que no hay fuerzas para decirle, Señor, tengo esto. Me siento así, de pronto usted allá en medio del desierto simplemente le salen lágrimas y solo llora y llora y llora y se arrodilla y no hay palabras, no hay fuerzas, simplemente como decíamos la vez pasada, siento que es como el alma dime. rindiendo
o llorando ante Dios y ya no hay palabras. Y yo creo sí, que en Agar, eh, por su corazón también duro que tenía, no tenía palabras, no podía decir, Señor, auxíliame, yo sé que tú puedes intervenir o algo así. Y quizás cuando nosotros estamos así en el desierto y solo lloramos y lloramos y lloramos, no es porque tengamos un corazón duro, sino porque nos sentimos agotados de ese desierto, que solo sentimos cansado. llorar, 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 pero el Señor hoy quiere saber y quiere que usted abra su corazón y le diga qué tiene. Que tiene. Exacto, no son solo lágrimas. A veces no hay palabras, pero hay momentos en los que uno se puede sentar o simplemente puede escribir. Yo creo que esa es una de las terapias que mandan en psicología, y es que cuando usted no sabe expresar sus sentimientos, usted los escriba. Y a veces cuando no salen palabras, podemos hacerle cartas también al Señor. Es como una manera de lo que no puedo expresar, hablándolo porque no encuentro las palabras, porque no me salen, o simplemente voy a empezar a hablar y se me quiebra la voz, de una vuelvo a empezar a llorar, escribirlo. Yo creo que es importante. Esa pregunta me confrontó bastante. ¿Qué tienes? Y después le dice, no temas. ¿Y qué más le dice? Le dice no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ha oído. Y en esos momentos sentimos que Dios no nos oye, pero el Señor ha Amén a oído. eso, hermana. El Señor ha oído. Y el Señor, aunque de pronto no, como lo decíamos, no hayan palabras, el Señor ha oído ha visto sus lágrimas, ha oído la manera en la que gime, en la manera en la que le está doliendo. Él Sí, ha visto y él hoy le dice, yo he visto tus lágrimas. Hermana Diana, yo he visto tus lágrimas. amén, Yo he visto tus amén, lágrimas. recibo. Y a cada uno de los que están conectados, a cada uno de los que van a ver este video, el Señor ha oído su llanto, su desespero, pero Amén, el Señor también quiere que nosotros abramos nuestra boca y le digamos, y el Señor nos dice hoy, el desierto no es para morir. amén. Y mira que podemos decir, esta palabra es en general, ahí está en la Biblia, es para cualquiera. Pero en la pregunta anterior que tienes, el Señor lo hace con nombre propio. Él dice, ¿qué tienes, Agar? Específicamente. O sea que la palabra siguiente, donde le está diciendo, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho, es específicamente para ella. Podríamos decir una palabra rema en este momento, entonces, para nosotros. ¿Qué tienes, hermana Sandra? Y entonces, porque Dios ha oído tu oración, porque Dios ha escuchado tu petición, porque el Señor ha visto tus lágrimas. Yo creo que es tan específico, tan particular la palabra de Dios en esta noche, trayendo respuesta a ese desierto por el que estamos pasando. Pero ¿qué más le dice? Quiero que nos sigas leyendo. Levántate. Come on, qué difícil es. Sí, claro, porque lo estamos viendo desde el punto humano y duele. Cualquier desierto, el desierto de la hermana que está viendo ahí o del hermano que está viendo ahí, yo no puedo decir que no le duele porque de pronto no es igual al mío. Amén. No, es su desierto y duele. Pero después que hay un momento para todo, ¿cierto? Y yo creo que hay un momento que en medio del desierto, el Señor nos dice, levántese. Ya oí, ya hice, Sí, ya, o sea, para nosotros, en ese momento nosotros no vemos nada, pero para Dios es como que ya, levántese porque yo ya solucioné. Levántese porque este desierto no es para morir. Su hijo ni usted va a morir. Levántese.
Y el levantarse requiere accionar, ¿no? Requiere Exacto, voluntad, determinación para levantarse de la situación que se está. Es difícil, y mira que aquí me trae el Señor a la memoria la situación de Ana cuando lloraba, pero dice que ella un día fue, oró y lloró, pero salió diferente. Algo pasó que ella salió diferente. Yo creo que ella ese día recibió respuesta de parte de Dios. En medio de su desierto de esterilidad también recibió respuesta de parte de Dios. Y esto hace que cuando ella salga, sale diferente. No lloró más. Y dice la palabra que se levantó. A este accionar es que nos dice el Señor, levántese, cambie de perspectiva, como que mire más allá del muro, mire el resultado y no simplemente el proceso. Mire de pronto mira, el final cuando llegue donde yo quiero llevarla, y cuando dice dónde yo quiero llevarla es porque usted va a llegar. Entonces, al claro, decirle a usted que no se va a morir y que usted va a llegar al punto donde el Señor quiere llevarla, le está dando seguridad. Esa seguridad es la que hace que se accione y se levante. exactamente. Pero esa seguridad la da la convicción, la fe en la palabra que el Señor nos está declarando en esta noche. Si no tenemos, si no creemos la palabra, no vamos a tener la convicción, seguridad, confianza en levantarnos porque el Señor lo dijo. Hay Y una en ese, nos manda a levantarnos es porque ya Él hizo, ya Él logró. Y, y ya no llore más por esa situación. exactamente, Ya no llore más por esa situación porque ya Dios obró. Eso me hace recordar una vez que yo me sentía mal por algo que estaba sucediendo en la familia. Y yo llevaba mucho tiempo como en ese desierto. eh, Me llamaban y me decían eh, cosas acerca de alguien muy cercano que a mí me dolía muchísimo. Y yo todas las noches le reclamaba a Dios y me pasaba lo que estábamos diciendo, simplemente salían era lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y entonces eh, yo le dije, Señor, ya quiero salir de esta situación, yo necesito que me hable por algún lado. Yo mm, necesito que me hable. Cogí la Biblia y el Señor me llevaba a un versículo donde decía que por cuanto no has desmayado, yo estoy contigo. Sinceramente no me acuerdo las palabras textuales que me decía, pero me decía eso y yo sentí tanta paz y yo creo que esa fue la paz que esta mujer sintió y que se pudo levantar y pudo ayudar a su hijo a levantarlo y a retomar, a cobrar ánimo. Y esa es la palabra que Dios le está dando a usted en esta noche. Levántese y recobre ánimo porque ya Dios hizo. yo quiero que nos leas la primera parte del versículo 19. Me gusta mucho. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ahí vemos como la primera parte, ella como que el Señor dice que le abrió los ojos. Ahí yo quiero anexar que cuando dice le abrió los ojos y vio una fuente, la fuente siempre estuvo ahí, la fuente estuvo ahí porque la respuesta de Dios estaba, pero ella estaba tan cegada en la situación que estaba pasando que no estaba viendo la respuesta de Dios. Ella estaba tan cegada por el dolor, por la desesperación, por la angustia, que es entendible, que ella no se percató de que la solución estaba a unos cuantos pasos. Por eso el Señor tiene que intervenir, escucha el lloro del muchacho y se acerca y le da la respuesta a ella, pero dice que le abrió los ojos. Yo creo que ese abrir de ojos hoy en día sería el accionar con fe, cuando, Exactamente. porque cuando ¿sí? El Sí, la accionar fe. con fe.
Exacto. Esa es la La, manera en la que el Señor nos abre los ojos, porque, porque es creer lo que nos dijo. Entonces, al creer nosotros que Él ya habló, que su palabra es firme y que va a tener cumplimiento, esto hace que accionemos. Y por eso dice, abrió los ojos y vio. Cuando dice vio, ella creyó lo que el ángel le dijo. Entonces pudo ver el panorama completo de la situación. Y ahí es donde va por agua, le da a beber al muchacho y dice que Dios estaba con el muchacho, ese Dios estaba con el muchacho, habla de que el propósito de Dios se cumplió. El Señor más adelante hizo de Ismael una gran nación como se lo había prometido a Abraham y como se lo recordaba a Agar cada momento. así es. Pero es el accionar con fe. Ahí venía a mi memoria una experiencia que tuve en la ciudad de Villavicencio antes de entrar en tu testimonio. Y ese que tienes recordaba una experiencia que el Señor me permitió en la ciudad de Villavo. Un día estaba en un día de labores, y, pero estaba pasando por uno de esos desiertos en los que uno dice, Señor, como Aquí Agar todo, estaba yo. Sí, si tú no intervienes, aquí, hasta aquí, pues. me sentía muy identificada con la palabra de hoy. Y ese día, entonces, lloré mucho la noche anterior y ese día me fui a trabajar, estaba normal en mis labores y resulta que escuché una predicación de una hermana de Argentina, no recuerdo el tema, ni siquiera sé cómo se llama la predicadora, pero el tema era ¿por qué lloras? Ujú. Y al final, la conclusión, ella decía, si el Señor te preguntara esta noche por qué lloras, ¿qué le responderías? Y ese que tienes me recordó ese día esa pregunta, ¿por qué lloras? Cuando se acabó la jornada laboral me fui para la casa y me fui pensando en esa pregunta. Y cuando llegué a la casa, le decía, estaba haciendo aseo mientras estaba organizando, le decía al Señor, si tú me preguntaras por qué lloro, esta es mi respuesta. Si tú me preguntaras, ¿qué puedes hacer tú para que yo no llore más? Esta sería mi petición. Y fue tal la sorpresa y fue tal la experiencia que yo terminé la oración y el Señor me respondió en el mismo momento que terminé la oración. O sea, fue como algo instantáneo. Y entró en mí una paz, una tranquilidad, una confianza absoluta. Y al ver la intervención de Dios en el mismo momento, yo creo que esta fue una de las cosas que me llevó a encontrarme con Dios, en que es un Dios de lo imposible, como decíamos hace rato. Y que se compadece realmente de nuestras situaciones. Pero yo creo que ya para entrar en esa etapa final quisiéramos escuchar la respuesta de Dios en un momento de desierto, en tu momento de desierto. ¿Qué experiencia nos tienes para compartir esta noche, hermana Sandra? A ver, hermana Diana, pues han sido muchos desiertos. Han sido muchos desiertos. Han sido muchos desiertos. Yo creo que en la vida cristiana a veces salimos de un desierto o de un proceso y, ay, salimos como que, ay, por fin, sí. Y estamos Creemos que es el como final, respirando profundo cuando llega el otro, tal cual. cuando llega el La otro. palabra dice que es necesario que por medio de muchas aflicciones, y esta palabra se cumple. Sí, y todo es porque Dios tiene un plan y todo Dios lo Amén. hace por misericordia y por amor. Y, y el plan, como lo decía, puede ser de salvación. Entonces, la palabra del Señor dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Amén. definitivamente ahí es donde llegamos a la adoración cuando pasamos por esos momentos difíciles. Amén. Eh, Y también pueda que sea un proceso o un desierto para un plan específico. Si Dios Amén. necesita fortalecer la fe y lo que creo que hablábamos con usted, Dios necesita fortalecer en nosotros la fe y por eso han venido tantos desiertos y tantas circunstancias adversas a nuestra vida porque la Biblia dice, más el justo por la fe Por vivirá. la O sea, fe vivirá. para nosotros como cristianos,
todo tiene que ser por fe y más en estos últimos tiempos es donde más Amén. debemos dar nuestra fe, o sea que es donde vamos más a pasar por A, ten- decir. a tener uno tras otro. Lo ¿Qué importante de palabra? cada uno, amén. Que- Pero todo esto va por amor a nosotros, por amor a una amén, ciudad y por amor a un plan específico, porque no podemos llegar a de pronto si Dios nos quiere utilizar en de pronto de misioneros o liderando algún grupo, no podemos llegar sin fe, porque nosotros amén, necesitamos inyectarle a ese grupo que Dios nos va a entregar, necesitamos inyectarle fe. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hemos pasado por el proceso, si no hemos amén, experimentado que es la fe y la confianza total en Dios? Entonces, amén. pueda Yo que creo que para un plan específico. ya a mí me gusta verlo y yo creo que esa es una de las formas en que el Señor quiere que los veamos y es aprovechar el desierto para encontrarse con Dios, para conocer a Dios de una manera que antes no lo había experimentado. Siempre traigo a colación la historia de Job porque me encanta el saber cuando Job termina el libro que dice, te había oído, pero ahora te veo. Mm, Sabía, sí. escuchaba de ti, pero ahora te conozco. Entonces yo creo que la importancia de pasar por el desierto no solamente que la vasija se perfecciona en las manos del Señor, sino que la comunión crece, la intimidad crece. La palabra dice que de esa fe se llegó a hablar y se llegó a decir que Abraham fue el amigo de Dios, dice la palabra, Abraham mi amigo, dice el Señor, pero fue llamado de esa manera por la fe que tenía él, por la convicción, por creer en la palabra que el Señor le había hablado, aún cuando no se veía nada, porque no es lo mismo creer cuando usted, como hablábamos hace rato, el menos uno, no es lo mismo creer cuando hay esperanza, cuando está en positivo, que cuando está en negativo y definitivamente no hay nada, pero el Señor quiere y permite estas circunstancias precisamente para que nuestra fe crezca y para que más adelante, no solamente para gloria de su nombre, sino para testimonio a muchas otras vidas. Pero ya sin más preámbulos, queremos escuchar ese No, pero testimonio. él quiere que lleguemos nosotros a una total dependencia de él. Amén, No que dependamos de un dinero, a veces no que dependamos de los médicos, amén, eh, no que dependamos de las circunstancias que vemos alrededor, sino que dependamos completamente de Dios y que ese sea nuestro blanco y, o sea, es nuestro, el único que nos puede ayudar, amén, el único que nos puede ayudar. Eh, bien, como lo decía al inicio, eh, tengo 3 años de casada y yo siento que el proceso ha venido más eh, en esta etapa del matrimonio. amén. Eh, no sé con qué propósito, Amén. pero Amén. Más adelante lo entenderemos. lo entenderemos todo más allá. Vamos más allá. Amén. Pero sí, de ahí empezó el proceso. Quizás como joven sí tenía procesos, pero no, para mí no eran tan fuertes como los procesos que he vivido ahora de la experiencia de casada. Eh, el proceso ha venido a través de enfermedad, pues desde antes de estar casada me sentía mal. Eh, Hubo un momento que yo creía que no tener hijos, me sentía y el diablo me mandaba esos dardos que yo era estéril, lloraba todas las noches, a veces despertaba a mi esposo, claro, yo empezaba a llorar y mi esposo se despertaba, ¿qué le pasó, amor? ¿Por qué llora? Y yo le decía, "Mm, ¿qué pasa si yo no le puedo dar hijos?" Porque siempre era como que el problema de matriz y todo este cuento, entonces yo decía, y el diablo me hacía sentir que yo no iba a poder ser mamá. Eh, entonces, para mí eso era muy fuerte.
Y este año, en, en broma, de pronto me voy a detener a contar bien específico el testimonio, pero yo no sé si hay la posibilidad de, no sé si de pronto volvamos a entrar o no sé, necesito cargar el celular. Ay, hermana. O Yo, puedo ver y conectar o no sé. sí, yo creo que muévete porque no estoy segura si te pueda volver a ingresar. Estoy teniendo problemas con la plataforma, entonces muévelo, no hay ningún problema. Mientras tanto, pues yo voy a saludar a las personas que están conectadas ahí, nos tienen en ascuas aquí con el testimonio de la hermana Sandra, pero por aquí saludo a las personas que están en los comentarios, al hermano Eduard Prada, Dios le bendiga, hermano Eduard, la hermana Elsie Fuentes, al hermano Josué Francisco Ramírez de Cúcuta, Dios le bendiga, hermano. La hermana Luisa Bustos, que está conectada desde Palgariporo, Casanare, bendiciones. La hermana Lady Moreno, desde California, Estados Unidos, hermana, Dios le bendiga. La hermana Diana Saurit, tenemos pendiente entrevista contigo, hermana Diana, Dios te bendiga. El hermano Alcides Ortiz, la hermana María Elena Romero, desde la ciudad de Villavicencio, Dios te bendiga. El hermano Ariel Sanabria también está por aquí conectados, entre otros que han estado por ahí, que han dejado su reacción, su comentario. Dios les bendiga. Está Belkis Puertas, Yurenis, Luz Ángela Grijalva, Raiza Elena, Gabriela Cimarra, hay varios conectados, les damos la bienvenida y esperamos que este programa sea pues de bendición para ustedes. Y bueno, continuamos entonces aquí con la hermana Sandra, con el testimonio que tiene por contarnos, porque nos tienen ascuas. Bien, entonces este año, después de yo sentirme de esa manera, eh, sucedió como algo que para mí era inesperado, imposible. Y, y pues molestando, yo le dije a mi esposo, traiga una prueba de embarazo, pero yo le decía por asustarlo. Entonces, preciso, él llegó con la prueba y bueno, salió positiva, era la emoción, o sea, como que ahí dije, diablo mentiroso, yo sí puedo tener hijos. Ah, sí, como que yo sufriendo todos estos tiempos y atormentándome con esa idea de que no podía tener hijos y tener esa prueba, o sea, yo no, si yo puedo tener hijos. Entonces fue un momento de mucha felicidad, de emoción y, y pues ya pasó, ya tenía como 2 meses larguitos, ya iba para los 3 meses y entonces empecé a manchar, ya no me sentía bien, me dolían mucho las caderas, tenía muchos dolores bajitos y entonces empecé como a quedarme más quieta y un sábado en la noche se me dio por ir a la iglesia porque es que no podía estar de pie, pero yo dije, todo ese sábado ya no estaba manchando, entonces yo dije, sí puedo ir a la iglesia. Me fui y cuando regresé empecé otra vez a manchar, porque pues era un embarazo de alto riesgo. Eh, Así pasé toda esa noche, el domingo también, y el domingo yo dije, bueno, de aquí en adelante es total reposo, ¿sí? El domingo ya me sentía demasiado mal, en la noche yo como pues no sabía, estaba sintiendo contracciones. Mi esposo estaba haciendo un trabajo de la transmisión, arreglando un programa. Y yo recuerdo que yo le dije, yo no puedo más,
venga y ora por mí. Mi esposo puso la mano sobre mi estómago y empezó a orar porque yo decía, siento muchísimo dolor, algo más fuerte que cólicos, pero pues yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo. Y llegaban, paraban otra vez y cada vez era como más fuerte. En eso de las 12 de la noche yo me levanto, voy al baño y yo sentía muchos deseos de hacer chichi. Yo sentía muchos deseos de orinar y cuando yo sentí que hice chichi, solo salió como una gota. Y yo tan raro y se me quitó la sensación de hacer chichi, ya no sentía nada. Cuando yo me levanto del baño, era una gota de sangre. Entonces yo empecé ahí como a gritar como loca, yo auxilio, yo amor, mi bebé, y empecé yo a llorar porque yo dije, bueno, ya es una gota de sangre, o sea, ya yo sentía que yo había perdido a mi bebé. Entonces me levanto, me temblaban las piernas, me temblaban las manos, estaba muy mal y empecé a sangrar como si me hubiera llegado el periodo normal. Nos fuimos inmediatamente para el hospital. La doctora me iba a examinar, me dijo que si antes ya había ido al hospital, le dije sí, hace 3 días. Me dijo, no le dijeron que tenía amenaza de aborto. Y yo, no, señor. Me dijo, ah, bueno, pues tiene amenaza de aborto desde hace 3 días. Eh, Me iba a examinar y yo, qué pena, doctora, tengo ganas de ir al baño. Yo entré, hice chichi y rompí fuente. Yo ya, aquí ya no hay nada que hacer porque uno, bueno, yo cuando el tema de la gotica de sangre, yo dije, yo le clamo a Dios y Dios puede hacer algo porque yo sé que Dios es Sí. el Dios de lo imposible, pero cuando vi que rompí fuente, yo dije, aquí ya no hay nada más que hacer. Entro nuevamente con la doctora, me iba a examinar y yo, qué pena, otra vez tengo ganas de ir al baño, pero pues como era primeriza, yo no sabía que lo que tenía era ganas de pujos, ¿sí? Me estaban dando los pujos. Yo llego y me siento nuevamente. Cuando yo bajo el cuco, veo el feto ahí, veo el bebé ahí. Estaba como de este grandor, entonces yo empecé desesperada. eh, Empecé yo desesperada, mi bebé, y llore, 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 llore. Y mi esposo llamó a la doctora vino y dice, efectivamente lo expulsó en la bolsita. Y, y lloré, 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 lloré. Luego yo iba por el pasillo toda llena de sangre. Yo creo que así quedó el pasillo porque era mucha la sangre que yo estaba botando, pero en esos momentos a uno no le da pena, a uno no le importa, simplemente se enfoca en su dolor. Me, Me incliné en la camilla donde ella estaba, perdón, en la camilla y solo lloré, 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 lloré. Y le dije, yo me siento bien y me quiero ir. Me dijo, no tiene dolor, yo la iba a dejar hospitalizada, pero si se siente bien, pues lo puede hacer. Yo le dije, no señora, no me duele nada y yo me quiero ir. Pues ya eran como la 1 de la mañana, yo creo. Llamamos, bueno, entonces yo salgo y, y mi esposo es un momento muy duro, es un momento que uno no sabe ni cómo reaccionar. Y cuando yo salí, yo vi a mi esposo que iba por la calle, se cogía la cabeza, no sabía para dónde ir. O sea, yo le dije, amor, ¿para dónde va? Dijo, no sé. O sea, uno queda como en shock. Bueno, entonces yo le dije,
espéreme porque yo ya me voy. Me dijo, no la van a dejar. Y yo, no, yo la verdad me siento bien y yo me quiero ir. Uno sin saber, pues nosotros nos vinimos a pie. Era como mi manera de desahogar, caminar. Y nos vinimos a pie bajo el sereno. Mm. Nos lloviznó, yo llevaba un bolsito y mi esposo me dijo como que cúbrase la cabeza ahí con el bolso. Yo me puse el bolso en la cabeza, pero yo quería era caminar y era mi manera de desahogar. Nos vinimos y por el camino, bueno, eran como muy pocas las palabras porque estábamos pasando ese desierto, ese momento difícil. Llegamos y yo pude desahogar lo que yo sentía en el hospital y ya me sentía más calmada, pero, pero mi esposo no. Entonces nos acostamos, empezó llore, llore, llore. Eh, Era como más difícil de calmarlo. A veces uno de mujer se controla más o bueno, no sé, de pronto pues porque yo pude desahogar allá, ¿ya? Eh, Empezó a decir que ya nos habíamos ilusionado, uno de la emoción publica, cuenta la Sí. familia y empieza a hacer planes y cosas. Y entonces, eh, pues empezó llore y esto, y empezamos a hablar y, y le dijimos, ambos teníamos como ese acuerdo, no le vamos a reclamar a Dios, porque es que a veces en medio de la prueba no tenemos que decirle a Dios por qué. Ujú. Si usted está pasando una prueba, un momento difícil, no le diga a Dios por qué, porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe que es necesario pasarlo por ese momento. Y entonces yo le dije, no le vamos a reclamar a Dios. Dios es soberano, Dios hace lo que Él quiere, lo hace como Él quiere y todo lo que Él hace es perfecto, entonces no le vamos a reclamar a Dios, aunque nos duela. Eh, Simplemente pues Dios sabrá por qué no lo ha permitido. Y llegamos a ese acuerdo, entonces al otro día eh, pues el problema era que de pronto quedaran residuos en mi estómago y eso iba a ser pues más grave. No fuimos para Yopal. Mm, pues uno como no sabe, la verdad nosotros nos íbamos a ir en bus normal, ¿sí? Y gracias a Dios, ahí empezamos nosotros a ver a Dios obrar. En ese momento quizás de la pérdida como tal del bebé, estuvimos solos por la hora ya y todo, pero al otro día empezamos a ver a Dios obrar en todo. Una hermana de la iglesia me llama y me pregunta que en qué nos vamos a ir y yo, no, pues nos íbamos a ir en bus. No, de esa manera, no, usted tiene que ir cubierta, usted tiene que echar muchas cosas porque no se sabe en el hospital cuánto tiempo tenga que estar allá. Mi esposo va y la lleva y empezamos a ver la mano de Dios en todo esto. Eh, el hermano nos llevó, estuvo con nosotros y pues por asuntos de trabajo de él tuvo que regresar a La Paz y, y empezó como lo más duro, porque afuera yo podía sentir de pronto el abrazo de mi esposo, podría de pronto sentir sus palabras o de pronto ese momento era un momento duro en familia, entonces en cuanto a nuestro hogar, pero pues uno se fortalece ahí con la pareja. Pero cuando entré a ese hospital era, era yo, los médicos y Dios. Y lo que podría de pronto susurrar el enemigo en esos momentos.
Y entonces entré, tenía que pasar por muchos doctores explicando qué me había sucedido. No podía hablar bien. Yo decía porque perdí mi bebé, pero la voz se me cortaba, yo empezaba a llorar y así tuve que pasar por como por 4 doctores distintos. Mm, Me dijeron que pues sí habían residuos, entonces tuvieron que colocarme como unas pastas abortivas para que el útero abriera y yo pudiera expulsar eso que había quedado de residuo. Pasó la primera noche, yo esa noche no dormí, yo esa noche simplemente se me venía a memoria que había perdido mi bebé y era, o sea, empezaba yo a llorar. Yo como que no quería llorar delante de los doctores, delante de la gente, pero no podía, o sea, no me podía contener. Simplemente se me venía la imagen de lo que había ocurrido y yo empezaba a llorar. Mi suegra me llamó, me dijo, eh, ya tiene que calmarse porque, o sea, yo escuchaba la voz de ella o la voz de cualquiera, a veces ni siquiera respondía porque yo de una vez empezaba a llorar o de pronto me enviaban esos mensajes de fortaleza y, y en esos momentos, en vez de ser de ánimo, yo los leía y de una vez a llorar y a llorar y a llorar. Esa noche no pude dormir, esa noche simplemente yo sabía que mi bebé estaba al lado derecho, entonces yo dormía con la mano al lado derecho y yo no sé, yo decía, bueno, eh, que el doctor me diga que es una equivocación, que sí hay bebé, o sea, yo no sé, uno se Sí. aferra a eso porque es algo muy fuerte. Uno entra como en ese proceso de negación, 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 negación. Entonces, pasó así y el segundo día, de pronto yo dije, bueno, esta noche pues igual voy a dormir aquí sentada, bueno, ni siquiera podía dormir, pero de pronto es solo una noche, ya mañana ya me colocaron estas pastas, ya el útero va a abrir y yo ya mañana me puedo ir de aquí. Y vamos a lo extenso del desierto. Amén. Entonces pasó ese día, esa noche no pasó nada, pasó el siguiente día, venían los doctores, me introducían más pastas, nada, pasó la siguiente y en la siguiente noche, en el siguiente día, eh, yo le decía a Dios, usted sabe que me duele el proceso que estoy viviendo, eh, no, no soy quien para reclamarle, pero lo que sí yo no quiero es pasar por un legrado. Yo eso no lo quiero. Usted sabe que siempre he tenido dolor en mi estómago, siempre me molesta que la matriz o bueno, no sé. Y entonces pasar por un legrado, no, no y no y no y no, yo no quiero pasar por un legrado. Y, pero esa noche sucedió algo muy bonito. Dios me habló. eh, Dios me habló a través de su palabra y, y me decía lo que le dijo a Pedro. El enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Entonces yo me agarré de esa palabra y yo le dije, pues si esto está pasando en mi vida, no permita que mi fe eh, falle, sino que si usted ha permitido de que yo haya venido a este lugar, entonces le digo como Job, de oídas te había oído y ahora quiero verlo obrar en este lugar. Y no porque Amén. no haya conocido a Dios, sino que es que nosotros a veces conocemos a Dios solo de algunas maneras, como el Dios Amén.
económicamente, el Dios que de pronto me ayuda en los sentimientos, el Dios que de pronto sana, pero como que hagásemos de un Dios como limitado, el Dios Amén. que esta enfermedad porque no es tan grave, el Dios que puede hacer esto porque no es algo tan, Tan difícil. tan difícil, pero no, Dios es el Dios de lo imposible. Entonces Dios va a obrar aún en lo más difícil, Amén. en lo que humanamente no tiene solución. Dios es el único que puede obrar. Entonces, el Señor me llevó a ese lugar a conocerlo de esa manera. Eh, ya Dios a mí me había sanado o me ha sanado de muchas cosas, pero yo no había conocido a Dios de esa manera. Yo allá esperaba era que en cualquier momento llegaran a decirme, toca hacerle el legrado, me mandaron a meter como 4 pañales porque el sangrado iba a ser tremendo, eso era lo que decían los doctores, pero el doctor de doctores no lo permitió. Amén. Entonces, eh, yo esa noche tuve una experiencia porque me solté en Dios, porque yo estaba aferrada y a decirle, el legrado no, el legrado no, el legrado no, y de pronto era como esa gara, aquí vamos a morir, aquí vamos a morir, aquí vamos a Amén. morir. Y entonces en mí estaba, era el legrado no, el legrado no, el legrado no. Déjeme decirle que cuando usted se suelta en las manos de Dios, Dios obra. Pero Amén. cuando nosotros le decimos a Dios, esta área no, esta área no, esta área no. Amén. Dios no obra así. Y de pronto es el área que usted más se ha cuidado y es el área que Dios tendrá que tocarle ahí para que usted se suelte en esa área y para que usted vea a Dios obrar en eso. Entonces yo le dije, le pido perdón, ya empecé a llorar, eh, era de noche y empecé a llorar en esa camilla y empecé a pedirle perdón y le dije, perdóname porque de pronto he pensado de la manera que no debo de pensar. Tú eres el alfarero, yo simplemente soy el barro y empecé a cantar alfarero, buen alfarero, barro soy en tus manos y empecé a tener esa comunión y fue una experiencia muy bonita porque yo ahí me solté, ahí lloré y ahí le dije simplemente soy en tus manos y haga lo que usted quiera. Y, y de pronto creía que iba a ir a pasar por un legrado, pero eh, bueno, esa noche yo le dije a mi esposo que esa canción, pues mi esposo no lo dejaba entrar, pero teníamos comunicación por el teléfono, por el celular. Entonces yo le dije, quiero que cantemos esta canción y empezamos a cantar esa canción. Luego que yo salgo del hospital, le digo, ¿usted qué sintió? Me dijo, yo no, yo cantaba de pronto por cantar y yo simplemente mi pensamiento estaba, ¿cómo estará ella? ¿Qué sentirá? Ese era como su pensamiento, él no se podía concentrar de pronto en la letra de la canción, pero para mí fue una depender de Dios totalmente, Amén. decir, me suelto en tus manos y haga como usted quiera. Y cuando yo me solté en las manos de Dios, yo lo que no sabía era que ya Dios había hecho. Por eso decía de que cuando ya Dios le dice a uno deje de llorar por eso, es tiempo de que se levante, como se lo dijo Agar, es porque ya Dios ha obrado. Y tenemos que aprender a oír la voz de Dios y saber cuando es necesario seguir llorando por el asunto, pero cuando ya no es necesario porque ya Dios obró. Al siguiente día viene la doctora, me examina, dice,
me pregunta que si yo había ya expulsado algo, pues para mí era que yo tenía que desangrarme, para mí era que yo tenía que sí, botar mucha sangre. Y como yo no veía eso, yo creí que no había y me pregunta y yo le dije, sí, he expulsado algo, pero muy mínimo. Entonces me dice, pues es que cómo va a ser posible que el útero abra, que le están colocando esas pastas cada 24 horas y esas pastas tienen que ser cada 8 horas. Y incluso me dieron unas que las colocan aquí y ellas se van diluyendo y a uno le da como esa ansiedad de botarla, pero tiene que dejarla bajar para, para que haga el efecto. Entonces, eh, me las volvieron a colocar, pero ella dice, más sin embargo, le voy a mandar a que se haga una ecografía porque lo que usted tenía era algo mínimo. Entonces yo creí que me había quedado mucho residuo y que tenía que expulsar mucho. Y yo recuerdo que yo antes le decía, Dios mío, no importa si yo me dé sangre, no importa, pero que yo no vaya a pasar por un degrado, porque de verdad uno ve y uno quiere que las cosas se den como uno piensa. Amén. Entonces fui y ya no tenía nada, gracias a Dios, ya Dios había hecho. Eh, Fui a ese hospital a ver a Dios en todo obrar. Eh, Luego salimos, salgo muy mal eh, psicológicamente. Preciso, estaba al frente de mamá canguro, veía a sus mamás con sus bebés ahí alimentándolos y yo empezaba a llorar. Mi esposo me dijo, eh, tengo una amiga que para ese entonces tenía una bebé como de 2 mesecitos y ella me dice, amiga, si quiere venga y se queda acá y luego ahí sí se regresa para La Paz. Y, y yo le dije que yo no era capaz de ver su bebé y mi esposo me dice lo mismo que ella me había mandado a decir y yo empecé a llorar y yo le dije, yo no soy capaz de ver esa bebé y que mi amiga me perdone, pero en estos momentos yo no me siento bien para eso. Eh, Salimos, teníamos que pagar 150.000 pesos y antes de eso, por eso digo que vi a Dios obrar en todo, antes de eso, 3 amigos de nosotros, sin saber, sin uno pedir, simplemente Dios estaba obrando y tocando los corazones, fueron 150.000 pesos que nos mandaron. Mm, 3 amigos mandaron cada uno de a 50, ahí estaban los 150.000 que necesitábamos pagar en el hospital. Me pedían 2 vestidos más porque era probable que yo me desangrara, bueno, si era por eh, a través de un legrado, eh, uno bota mucha sangre, entonces el doctor me dijo, tiene que prepararse porque si va para un legrado es posible que cuando se despierte esté llena de sangre por todos lados. Entonces me dicen de 2 vestidos. Mi esposo llegó con esos vestidos y yo llego y le digo, amor, ¿y usted por qué compró esto? Porque había un vestido rojo y yo sé que a él no le gusta eh, la ropa roja. Entonces me dijo, no, es que imagínese que su amiga, su amiga Norma, manda estos vestidos, a ver si le sirven. Mi amiga, mi amiga es gordita y yo, desde que yo la distingo, es bien gordita, ¿sí? Y resulta que yo me mido los vestidos y los vestidos están a mi medida perfecta. Y yo, pero Norma, ¿de dónde sacó esto? Y dice, no, lo que pasa es que Norma dice que cuando ella era delgada había guardado esos 2 vestidos y preciso era para ese momento. Eh, por eso digo, fui a ver
a Dios obrar en medio de todo. Y Dios nos pasa por el desierto para ver, para que nosotros lo veamos obrar. No es Amén. porque Él nos quiera ver sufrir, no es porque Él se alegre de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, simplemente es porque Él quiere obrar y quiere que nosotros lo conozcamos como el Dios que provee todo y que lo puede todo. Y, y ese ha sido mi testimonio, Amén. eh, el desierto más reciente. Amén, amén. Pero uno de los que viste a Dios más cercano, y, más y cerca. donde Exactamente, donde vi de verdad a Dios obrando en todo, 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 todo. Y que nosotros después hicimos un análisis y nosotras dos somos muy analíticas, pero Amén. Llevamos toda la reflexión. todo lo llevamos a la reflexión. Entonces, ahí estaba yo en mi momento de meditación y de reflexión. Y yo le decía a Dios, si yo supiera lo que iba, todo lo que iba a acontecer, yo no le diría pues, que no. Obviamente no, no le digo a Dios en estos momentos que yo de pronto no tengo las fuerzas para pasar otra vez por un momento de esos, porque siempre que yo pensaba en esas mujeres que quedaban embarazadas y perdían su bebé, yo decía muy fuerte y yo eso no lo quiero pasar y eso yo no soy capaz de pasarlo, yo no soy capaz de vivirlo, pero me tocó y Dios me ayudó y Dios me fortaleció y ahora veo en cuánto me ha ayudado a fortalecer mi fe en Dios, mi confianza en Dios y a decir, solo Dios me puede ayudar, no puedo confiar en el hombre, no puedo confiar a Amén. veces en el amigo, en el esposo, eh, esos momentos, aunque lleguen, eh, y sea para a veces en general en nuestro hogar, pero a veces va más específico para uno que para otro. Y ese fue mi proceso y ahora digo, eh, si ahora sabiendo todo lo que Dios fortaleció en ese proceso, yo no le diría a Dios que no me permitiera pasar por ahí, sino que le diría, eh, hágalo, porque Amén. sé todo lo que pude experimentar y conocer a Dios en ese proceso. Y lo que me ayudó para ahora, pues, tener una confianza más grande en Dios y para tener fe y decir, eh, no importa lo que venga, desde que Dios esté conmigo, no importa, Amén. no importa. Eh, Pueda que sea lo más difícil, lo más duro, pero si Dios está con nosotros, de verdad que no importa lo que venga. Simplemente Amén. Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a desamparar y Dios va a extender su mano para ayudarnos en esos momentos de dificultad. Amén. Si hubiera alguna persona, si hubiera, no. De las personas que están conectadas, alguna debe estar pasando por alguna situación, por un desierto y debe estar en ese punto de quiebre como Agar. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué palabras tendrías por decirles esta noche para concluir? Primero que Dios está con usted, que como le dije, el desierto no es porque Dios nos quiera ver sufrir, el desierto es o el momento de dificultad es con un propósito y quizás en estos momentos usted no entienda, luego lo entenderá y luego le va a agradecer a Dios por permitirle pasar ese momento. Que no le reclame porque Él es soberano, no le reclame porque Él no se equivoca, todo lo hace perfecto. Amén. Dale fe a Dios en estos momentos, porque hay momentos de verdad que nos sentimos morir, que no tenemos fuerzas, pero Dios no es cierto para mí.
Usted no va. Amén. El Señor está ahí, el Señor está oyendo, el Señor está viendo su aflicción, su dolor. Adórele, aproveche ese momento para aferrarse a Dios, aproveche ese momento que Dios le está permitiendo para tener comunión con Él, para enamorarse y para conocer a Dios. Amén. No importa, Amén. es cierto. Yo sé que para algunos es muy fuerte y para algunos dice, pero no veo salida, pero no sé cuándo, pero no sé cuándo y no sé hasta cuándo y no sé si pueda aguantar y si pueda resistir. Sí lo va a resistir. Con la ayuda de Dios, sí lo va a resistir. Solo no lo va a resistir. Pero si usted se aferra a Dios y confía y le cree a Dios, lo va a poder pasar. Y Amén. volviendo de pronto un poquito al tema de Agar, cuando Agar creyó que era la muerte de su hijo, el fin de su Al hijo, final. el final fue el comienzo. Y así igual eh, para usted, hermana Diana, si está pasando por un momento difícil, para usted que está ahí oyendo o para usted que se va a conectar mañana o pasado mañana a ver este programa, eh, cuando nosotros creemos que es el final de todo, es el comienzo. Para nosotros humanamente es el final, pero para Dios es el comienzo de un propósito. Amén. Yo creo que con esa palabra nos quedamos esta noche. Y venía a mi memoria, no encontré el versículo, cuando el Señor dice, cuando dice uno de los profetas, te llevaré al desierto para que te enamores de mí. Conocer al Señor de esa manera íntima, es una de las oportunidades que nos da el desierto. Bueno, le damos las gracias a todas las personas que se conectaron. Teníamos programado hora y media, pero se ha extendido, pero yo creo que ha sido de bendición. Ha sido esos tiempos mejores invertidos, cuando podemos hablar y compartir de lo que el Señor hace en nosotros. No es solamente sentarnos a la mesa y comer lo que el Señor nos da, sino compartir con otros eso que a nosotros nos alimenta, esa agua viva, compartir Amén. con otros las experiencias que nosotros tenemos con el Señor, hablar de ese Dios que tuvo misericordia de nosotros. Amén. Ese es el propósito, recuerde que ese es el propósito por los cuales tenemos este programa, se hacen estos espacios los días miércoles de 8 a 9 de la noche, de 8 a 9 y media de la noche. El propósito fundamental es hablar de Cristo. Esperamos entonces que este programa haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Me despido a la hermana Sandra, no sé si ella tenga aquí por ahí palabras de despedida, darle saludos a alguien y pues ya damos por terminado el programa de la noche de hoy, hermana Sandra. Bien, recordemos que, que la palabra del Señor nos dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y en esos momentos es que nos damos cuenta si somos valientes o no. Amén. Y pues no, darle muchas gracias a la hermana Diana por esta invitación. De verdad que dice que nos hemos pasado de la hora, yo no la he sentido. No, no, por aquí pudiéramos vigilar, amanecer nosotras. Pues sí, pero no queremos cansar a los demás, Amén, amén. Mañana hay que eh, elaborar. ¿no? Y darle muchas gracias a cada una de esas personas que se conectaron. Yo sé que ha sido de bendición y, y vuelvo y reitero, el desierto que está pasando no es para morir. Es el comienzo de algo grande, es el comienzo de un propósito, aunque ahora simplemente salgan lágrimas, Dios sabe por qué lo hace. Y pues saludar a muchos amigos y hermanos de aquí de Paz de Ariporo. No sabía que se iban a conectar. Amén, aleluya. Sí, saludo a la hermana Marelvis, saludo a Claudia Parra,
por aquí a una prima, Yulendi Karina, a la hermana Ingrid, Tienes eh, barra, tienes barra. pues, por aquí a la hermana Joana Varela, a la hermana Luisa Augusto, ya la había saludado nuevamente, la saludo, a la hermana Ercilia Fuentes, a la hermana Lady Robles, Santo, a mí no me aparecieron ellas. no sé quién será, Lady Moreno también. Y bueno, y así a cada uno de los que se han conectado, a Belkis, y así a cada uno de los que se han conectado, de verdad que ha sido un momento agradable, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca y que el Señor les ayude a pasar ese proceso de dificultad que está viviendo cada uno, que el Señor la ayude, hermana Diana, a pasar su momento de Amén, dificultad y que venga lo que venga, aferrémonos a Dios. amén, amén. Con estas palabras nos despedimos esta noche. Les recordamos que tenemos pendiente la segunda parte con la hermana Sandra. También les recordamos los miércoles de 8 a 9 de la noche para que no se lo pierdan. Vamos a estar publicando el tema, vamos a estar publicando de pronto el invitado que tengamos especial. Recuerde estar pendiente, compartir el video si fue de edificación para su vida y esperamos entonces verlo en los comentarios, esperamos verlo en las transmisiones. Dios les bendiga a todos y entonces deseamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Me despido, hermana Sandra. Quedamos pendientes de la segunda parte. Dios les bendiga a todos los que se pudieron conectar. Amén, amén. Dios les bendiga. Feliz noche.